Creemos que debemos lidiar con los demás cuando en realidad la batalla se trata de nuestro interior, o más bien se desarrolla en nuestro interior. Ese es el tema que hoy me nace conversarte, del cual hoy me nace hablarte. Algo sonó como si se hubiera caído algo, pero no. Bueno, estoy en eso, porque estoy en eso. Estoy lidiando conmigo misma. Estoy lidiando con mis emociones, estoy lidiando con mis pensamientos, con mi parte mental, con mi parte espiritual y sobre todo con mi parte física. O sea, he tenido unos problemas de salud, he tenido unos problemas de desequilibrio y la parte buena es que cuando hablas de desequilibrio y no de enfermedades, es, se trata de que puedes volverte a equilibrar. Así que hoy decido yo hablar de desequilibrio en vez de hablar de enfermedades y esto me refiero a todo. Estoy también atravesando por el diagnóstico que le dieron a un hijo mío y básicamente creo en el diagnóstico pero no en el pronóstico como dice mi querida cuñada que nos ha enseñado tanto con su vida, porque la coherencia es la que realmente importa más, ¿no? No solamente cuando una persona te da un consejo, sino cuando además la ves que esa persona realmente sabe tener coherencia sobre lo que está aconsejando. Y eso es una de las cosas que hoy me nace decirte también. Primero, ¿a quién estás escuchando? Porque muchas veces escuchamos al médico diciendo unos diagnósticos y entonces nos creemos que somos eso. Entonces yo soy diabética, yo soy una persona con cáncer, yo soy una persona, y ese no es quien eres, es simplemente un desequilibrio que tienes. Así que primero es dejarte de etiquetarte con los diagnósticos que nos dan. Eso es lidiar contigo mismo para empezar. Deja de etiquetarte con el diagnóstico que te dan, porque hay que creer en el diagnóstico, pero no en el pronóstico. Eso realmente me pareció algo fabuloso. Fuera de eso, el Ayurveda, que siempre te cuento del Ayurveda, de la ciencia milenaria de la India, de la salud, de la cual aprendí muchísimo estando en Sri, la empresa de productos nutricionales que avala el Centro Chopra del Bienestar, eh, de la cual hice parte y que me enseñaron tanto acerca del equilibrio, de la salud, pues dice que precisamente uno no debe decir o hablar sobre enfermedades, sino hablar exclusivamente sobre desequilibrios. Y entonces ahí te das la oportunidad de volverte a equilibrar. Y en ese proceso estoy dentro de mi familia y conmigo misma, ¿no? Y esto es lidiar conmigo misma. Es empezar a creer, pues para empezar que las cosas se desequilibran, pero que puedes volver a equilibrarte. Eso me da, antes me daba muchísimo trabajo entenderlo, ya uno se decía como, no, qué horror, ya tengo, ya me pasó, ya soy, tengo tal diagnóstico, pero no, todo se puede equilibrar y la historia está llena, la historia de la humanidad está llena de gente que le dijeron que no podía volver a caminar y volvió a caminar, de gente que le dijeron que no podía volver a hacer ejercicio y perfectamente ha ganado competencias haciendo ejercicio. La humanidad está hecha de ejemplos de gente que no se cree las limitaciones, que no se cree los diagnósticos. Me dice, sí, ah, bueno, me dice Nate Kranji, no, no te entiendo. Sí, ah, bueno, ¿a qué te refieres? Y yo con lupa. Entonces, aquí me parece que me estabas pidiendo un en vivo conjunto, ¿es a eso a lo que te refieres? No te lo voy a dar porque pues yo hago en vivos conjuntos con quien sé de qué se trata el canal, de qué se trata la conversación y de qué se trata el tema. Porque mi tema es emprender online para mayores. Y sí, señores, ¿qué tiene que ver esto con lidiar contigo mismo? Tiene todo que ver con lidiar contigo mismo. Antes, en la administración de empresas y lo que se denominaban los negocios, se decía que separes las emociones de los negocios, que los negocios no tienen nada que ver con las emociones y ojalá nada que ver con la familia. Y por eso es que después de 30 y 40 años, la gente trabajando terriblemente acabó con la familia y acabó con la salud, porque dejó de lado las emociones, porque dejó de lado lo que realmente era importante, que era la familia. Y entonces, eso también te quiero decir hoy, no te creas el tema de dejar de lado las emociones. Me gusta el porno, dice, hola, hola, ¿cómo estás? Y dice que le gusta el porno, ok. Cada uno con lo que quiere y con lo que le gusta, me parece perfecto. Entonces, bueno, eso es el tema de hoy. Cómo lidiar contigo mismo, cómo lidiar conmigo misma, es el gran dilema de la humanidad. Y se refiere esto también a los negocios.
Los negocios fallan porque no lidiamos con nosotros mismos, porque no tenemos el equilibrio y porque permitimos que cosas como los diagnósticos manejen tu vida. Entonces es importante no creer sino en que tú puedes hacerlo. ¿Cómo hago para no depender emocionalmente de alguien y superar a las personas? Mónica TP13, qué linda pregunta. Mira, déjame leerla bien. Para no depender emocionalmente de alguien y superar a las personas. Ok. Para no depender emocionalmente de alguien hay que, yo por lo menos te voy a decir mi ejemplo. No soy psicóloga, no me dedico a eso, pero soy psicóloga de mí misma y de mis hijos. Manejo todos los días de la vida mis emociones porque hoy las reconozco. Hoy reconozco que las emociones han gobernado mi vida y una de esas emociones fue la ira, unas emociones que no eran apropiadas para mí. Y también la falta de perdón y la falta de asumir la responsabilidad. No sé, Mónica, si es eso lo que te está pasando. A mí me dio mucho trabajo asumir la responsabilidad sobre mis cosas. Me dio mucho trabajo asumir qué era lo que yo había hecho y por qué había permitido o de alguna forma propiciado que alguien me hiciera daño. Y eso da trabajo entenderlo porque es más fácil, más cómodo y menos desgastante por un momento decir, no, la culpa fue de la otra persona. Entonces, primero que todo es asumir la responsabilidad. Y yo, créeme, después de 2 quiebras, un divorcio, un diagnóstico de mi hijo y otras cosas, sé que la responsabilidad sí está en uno, sí está en mí, sí está en mí misma. Y cuando empezamos a entender esa responsabilidad, realmente empezamos a cambiar las cosas. Luego no es superar a los demás, es básicamente superarte a ti mismo o a ti misma. Y yo eso pues lo he hecho a través de, llámalo como tú lo quieras llamar, según sean tus creencias, a través de algo más trascendente que yo. Primero es reconocer esa humanidad débil, incompleta, ignorante en muchas cosas que somos. Por eso hay sabiduría superior a la de nosotros. Por eso nosotros somos tan elementales a veces en tantas cosas y tan materialistas en tantas cosas. Yo lo primero que tuve que hacer fue reconocer que necesitaba ayuda, que yo no había manejado bien mis emociones, mis sentimientos con respecto de las demás personas o con respecto de lo que me pasaba. ¿Y cómo empecé a hacer eso? Simplemente si te sientas a reflexionar, reflexionas. Mucha gente dice, sí, sí, eso lo tengo que pensar, pero no se sienta a pensar. Y me dijo una persona una vez, si un gerente no se sienta a pensar, no piensa. Es decir, siéntate a reflexionar, para en tu vida, detente por un momento. Y dice la Biblia que si tú pides ayuda, pide y se te dará. Y no es solamente cosas, también son respuestas. Pregunta y se te dirá. Entonces empieza por literalmente sentarte en un sillón a reflexionar, a pensar, a pedir iluminación, a hacer esa reflexión, meditación, oración, llámalo como quieras según tus creencias. Una vez que uno empieza a reflexionar, bueno, ¿cuál es mi aprendizaje de todo esto? ¿Cuál es mi responsabilidad? No lo que hizo otro, no lo que me hicieron, no lo que a darle otra vez, a darle el mismo cassette de es que me dijeron, es que me hicieron, es que como me torturaron, es que es injusto lo que me hicieron, porque siempre va a haber alguien que de verdad sí te haga cosas malas, pero la responsabilidad está en ti, de dejarte afectar por eso o no, y de reflexionar para qué. ¿Para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué tengo ahora a un hijo con un diagnóstico? ¿Para qué tengo, qué es lo que tenemos que aprender de eso? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta situación si estás, por ejemplo, atravesando un divorcio? ¿Qué es lo que no entendí, no aprendí, no hice bien al atravesar por una quiebra o por una dificultad económica? Y todo eso, cuando te pones a reflexionar, pues reflexionas y sacas conclusiones y empiezas a encontrar respuestas. Me dice Nate Kranji, mucho texto. ¿A qué te refieres? Bueno, entonces no te entiendo lo que me estás comentando ahí, Nate, y me sigues preguntando cosas como de si quieres estar en este en vivo, pero ya te dije, tendríamos que hablar para saber cuál es tu canal y con mucho gusto hacemos un en vivo conjunto. Entonces,
esas cosas que vienen con la reflexión, de hecho hay una canción, o más bien es como un poema, que se llama Las voces del silencio. Y es que si lográramos de verdad silenciarnos, y eso fue algo que yo aprendí, mi vida era un corre-corre sin fin de todo lo que me exigía a mí misma, quería ser la mejor en todo y eso de ser la mejor para empezar es lo peor que existe, porque nunca voy a ser la mejor en todo, jamás voy a lograrlo, siempre hay alguien que es mejor que yo, siempre, siempre, siempre. Siempre hay alguien que supera al anterior y supera al maestro. Luego esa carrera infinita, interminable, inocua de ir a ser siempre el mejor, es lo que muchas veces nos impide realmente encontrarnos con nosotros mismos, darnos tregua, tenernos misericordia y todas esas cosas. Entonces, lo primero, Mónica, que yo te recomiendo hacer definitivamente es sentarte a reflexionar, literalmente, o sea, siéntate, apacíguate, para, detente, detente. Si las cosas de la vida, algo te está saliendo mal, para, algo no está bien, algo tienes que reflexionar, algo tienes que meditar, es mejor que pares, es mejor que te detengas y que empieces a hacer eso, justamente a reflexionar, a meditar. Y hay unas cosas unos rituales que existen en todas las religiones y existen en todas las culturas. Y es un ritual, por ejemplo, el de los 4 elementos, el del fuego, agua, tierra y aire. Y eso es impresionante, pero si tú prendes una velita y ojalá aromática de serenidad, etcétera, si tú empiezas no sé, a escuchar campanas, a hacer sonidos o a escuchar sonidos que serenen y que tranquilicen, eso puede ayudarte muchísimo a la reflexión. Y sobre todo también, bueno, y poner agua, poner velas, poner todos los 4 elementos y estar en un ambiente que trate de armonizarse con una música que trate de armonizarse realmente sí contribuye a apaciguar el cerebro, a serenar, a estar uno tratando de reflexionar. Y después de todas estas reflexiones, yo de verdad te invito a que escribas qué es lo que está pasando, cuáles son mis emociones, qué siento, porque eso jamás nos lo dijeron en ninguna etapa de la vida, ni en el colegio ni en la universidad, por lo menos a 3 generaciones anteriores no nos dijeron, siéntate a pensar, a reflexionar, qué sientes, ¿qué sientes? Es una palabra, es una pregunta que a mí me sorprendía al principio, ¿cómo que qué siento? Pues nada. No, pues claro, porque nos enseñaron que no muestres tus emociones, que no muestres lo que estás sintiendo, que deja eso allá guardado y atrás. Entonces, como emprendedor o emprendedora, ¿y por qué tiene que ver todo esto con el emprendimiento? Porque son las emociones y lo que sientes lo que daña tu emprendimiento o lo que lo saca adelante. Y entonces tu negocio eres tú, tu oficina eres tú y tu inventario eres tú. Así que haz ese inventario. Siéntate a inventariar. Es lo que yo estoy haciendo y te lo estoy diciendo es porque lo estoy haciendo yo. Y me dice, hola, buen día, me dice Angie Cano. 84, ¿cómo estás? Buen día. También alguien más me había saludado por acá. Creo que no dije su nombre, perdóname. Dani Show 40 me había dicho hola, también te digo hola. Entonces, después de esa sentada a reflexionar, esa sentada a parar, a realmente pedir esa información que puede darte, no sé, los ángeles, seres de luz, espíritus en los que creas, ancestros o simplemente la divinidad o lo que tú creas, Jehová, Alá, la nada que te creó, todo eso es ir a la trascendencia y la Biblia lo dice, pide y se te dará. Aquí también me están diciendo, hola, no Master, no Master. Entonces, después de hacer eso, realmente también escribir qué respuestas he obtenido, qué respuestas he obtenido de cómo me siento, de por qué siento esto contra esta persona o en esta situación o con respecto de esto. Y es el miedo, siempre es el miedo a que nos echen, el miedo a que no tengamos dinero, el miedo a las relaciones, el miedo a perder a alguien, el miedo a enfermar, el miedo a morir. Finalmente, todo se trata del miedo. Y entonces es ir gestionando esos miedos. Y es como irle explicando a un niño interior que tenemos, bebé y chiquito y asustadito, porque además lo hemos asustado permanentemente a ese niño interior que tenemos adentro, diciéndole tú no eres bueno, tú no sabes, tú no puedes, y diciéndole cosas peores que no le diríamos a nadie más. Seguramente a ese niño interior que tú tienes allá bien torturado,
a ese niño interior que le has culpado de mil cosas y que le agradeces nada, o sea que nada le dices bien, hiciste bien o lo hiciste bien, pero en cambio todo te lo juzgas, pues hay que irlo sanando poco a poco. Y entonces a veces es bueno encontrar esas cosas viejas que sucedió en la infancia, porque este rechazo, porque siento abandono, porque siento esta humillación, porque siento esta necesidad de estar con alguien, y realmente son las falencias de niño, que de una u otra forma se generaron en nuestra crianza y con nuestros familiares, a los cuales también hay que perdonar, porque seguramente esto viene de generación en generación y se repiten los errores. Pero si tú quieres parar eso hoy, si tú no quieres transferir a tus hijos todas esas heridas del alma que vienen del niño interior tuyo y que vienen de generaciones anteriores y de ancestros, pues es momento de sentarse, parar, reflexionar y empezar a pedir ayuda, porque sí hay ayuda. Yo he sentido esa ayuda. Ahorita que estuve en este desequilibrio tan tremendo que me dio, bueno, también fue el trasteo, cambio de muchas cosas, fue un par de duelos, se murió mi papá y se murió mi suegro de COVID, entonces pues realmente hay que gestionar esos duelos y también hay que gestionar pues el hecho de que ahora estoy afrontando también el diagnóstico de un hijo, pero eso, todo eso es reconocer que ahí está y tampoco creer que es el fin del mundo, ¿no? Sí reconocer esos duelos, dice, hola, amo los mapas mentales de la influencia de inteligencia financiera. ¡Qué genial! Alquimia 05, correcto. Esos son los mapas mentales de inteligencia financiera de Norman Cornejo, correcto, así es. Bueno, en realidad son de otro artista, pero ya él tomó los derechos y entonces los vende en sus seminarios Norman, así es. Genial. Entonces, recuerda que si tú eres emprendedor o emprendedora, lo primero que debes lidiar es contigo mismo y contigo misma, y que tiene todo que ver las emociones, tienen todo que ver cómo te sientes, cómo estás, qué no has perdonado, qué no te has perdonado de los errores anteriores, de los fracasos, porque los emprendedores empezamos nuevos proyectos sin haber sanado, sin haber hecho duelos. Y el duelo de un negocio también hay que hacerlo, no solo el duelo de un ser querido. Un negocio fallido también es un gran duelo para un emprendedor. Es como perder un hijo, como perder un proyecto. No creo que sea tanto como perder un hijo, pero sí como perder un proyecto, perder algo que realmente has trabajado por ello. Eso me pasó a mí. Mi papá temía tanto perder su empresa de 30 años que no reconoció cuando ya estaba el fracaso encima. Muchas veces confundimos persistencia con terquedad por no sentarnos a decidir si esto está funcionando o no está funcionando, si esto es lo que debemos hacer o no debemos hacer, o reconocer que el fracaso está aquí de frente. Muchas veces el no reconocer el fracaso es ahondar en ese fracaso. Y como queremos negarnos a que no, esto no está fracasando, no, yo puedo todavía salvarlo. Y eso con respecto a los negocios, pero también con respecto a las parejas y con respecto a las relaciones. A veces queremos rescatar lo que ya no es rescatable y no reconocemos que realmente ya hay que dejar ir lo que tenemos que dejar ir. Entonces esa es la otra cosa, dejar ir aquello que tienes que dejar ir para poder seguir adelante. Yo, por ejemplo, tuve que dejar ir cosas que, eh, como rencores de los socios anteriores, como rencores de haber fracasado con mi papá, como rencores de esas cosas, y también tuve que dejar ir aquellos sueños que no realicé, no solamente las cosas que tuve que perdonar, sino como, por ejemplo, no realicé el sueño de trabajar nunca en una transnacional. Entonces, a los 55 años, yo ya me siento a reflexionar que simplemente adiós, se acabó lo que ya no fui, lo que ya no hice, y en cambio voy a tener nuevos sueños en vez de estar añorando aquello que no hice, aquello que no hice. Entonces, ese es mi mensaje para hoy, cómo lidiar contigo mismo. Primero que todo, para, detente, reflexiona, medita, ora, siéntate en algún lado, realmente detente a empezar a reflexionar. Segundo, pide ayuda, porque sí hay ayuda. Haz un ritual con los 4 elementos, agua, fuego, aire, tierra, y verdaderamente pon música, ayúdate a serenar tu mente para que empiecen a llegar las respuestas de por qué estoy viviendo esto, cómo me separo de esta relación que ya no me sirve, cómo dejo atrás lo que me hirieron,
cómo dejo atrás todo eso, y pidiendo esa ayuda muchas veces realmente la obtenemos, pero hay que hacer algo, y ese algo es sentarte por lo menos a reflexionar. Aquí ya voy a empezar a dejar esta charla porque ya empezaron a hacer ruido aquí en mi casa. Y lo otro es también dejar atrás aquello que no fuiste, aquello que no se logró, aquello que no lograste, aquello que también no te hizo bien y que ya hay que perdonar y seguir adelante. Porque qué terquedad, a veces nos enganchamos y seguramente tú muchas veces repites esos escenarios en los que les voy a decir a tal persona tal cosa y voy a hablar con esa persona y le voy a decir todo y le voy a hacer, y resulta que ese escenario nunca se realiza, y en cambio sí se repite en tu mente una y otra vez y no dejas ir eso. Hay que dejar ir lo que ya no fue, gente que la que ya no le vas a decir me hizo, me hiciste, me lastimaste, cualquier cosa, y más bien dejarlo ir, porque no necesitas la participación del ofensor para perdonar, no necesitas. Tú simplemente escribe todo lo que le quisieras decir, desahógate todo lo que le quisieras decir a esa persona como si se lo estuvieras diciendo, y luego lo quemas. No necesitas, porque mucha gente ya está muerta y tú todavía sin perdonar. Mucha gente ya no está en tu radar, ni siquiera en tu país, ni siquiera en tu ciudad, y tú sin perdonar. Y el que se quedó enganchado, o la que se quedó enganchada eres tú. Y finalmente, dejar ir aquellos sueños que nunca cumpliste, que no cumpliste, para poder crear nuevos sueños. Y entonces, emprender online o emprender en cualquier otra forma, cualquier nuevo proyecto que tú tengas, se trata más de dejar ir aquellos proyectos que no fueron, de sanar de los proyectos anteriores y de ahora sí entrar en un nuevo mundo, pero sobre todo en aquello que tú amas y harías por el resto de tu vida aunque no te pagaran ni un peso por ello. Ese es el verdadero negocio online de hoy y es lo que verdaderamente nos puede servir. Mil gracias a todos, mil bendiciones aquí en TikTok, en Instagram y en Facebook. Un abrazo. Y esto va a quedar grabado, esta charla y todas las otras. Recuerda, en mi canal de YouTube me encuentras como Galu Serna, tanto en TikTok, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Allá te espero. Galu Serna. Chao. Y finalizar.